Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos aquí hablando de esta calle de Francisco y Madero y sobre todo de su convento, de este templo de San Francisco. Yo te invito a que lo visites, definitivamente. Es una belleza. Además, vas a encontrar muchos secretos ahí guardados dentro de este templo. Hay muchos detalles interesantes. Te estaba contando que cuando tú entras, lo primero que vas a observar va a ser un retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe, y este retablo lo traen de allá, de la zona de Santo Domingo, del convento de Santa Catalina. Después vas a entrar y vas a observar una puerta que me encanta porque está hecha en cantera, y te invito a que ahí observes, por ahí hay una lona que me fascina, porque en esa lona está impreso realmente el trazo original del convento, y te haces una idea de la dimensión que tenía este convento franciscano. Y es que los franciscanos son una orden que realmente llegaron a trabajar aquí a la Nueva España, construyen muchos conventos. Por eso cuando tú vas a diferentes lugares de la República Mexicana vas encontrando muchos elementos de los franciscanos. Los franciscanos se caracterizan porque siempre en sus templos vas a poder ubicar el escudo franciscano, que es el brazo de Cristo que está cruzando el brazo de San Francisco, y esto no es la excepción en la portada de esta capilla de Valvanera. Cuando entras a realmente el templo como tal, es otra cosa, es un espacio diferente, es muy grande, muy grande, pero destacan a los costados que no existen retablos laterales. Esto se debe a que cuando se da la ley de reforma, este espacio se vende, se fracciona, se utiliza como cuartel, como caballerizas, les roban, sacan todos los retablos laterales, y actualmente lo que existe son las pinturas de gran formato. Estas pinturas de gran formato me encantan, representan la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, místico italiano y predicador, fundador de los franciscanos, nació el 5 de julio de 1182 en Assisi, en el seno de una acaudalada familia. Durante su juventud llevó una vida mundana. Tras una batalla entre Asís y Perugia, estuvo encarcelado un año en esta ciudad. Siendo prisionero, padeció una grave enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida. En 1205 ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en la restauración de ruinas de iglesias debido a una visión en la que el crucifijo de la iglesia en ruinas de San Damián en Asís le ordenó que reparara su casa. Los gastos en obras de caridad enfurecieron a su padre, que llegó a desheredarlo. Renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó los 3 años siguientes al cuidado de los leprosos y los proscritos. En los bosques del monte Subastio, reunió a los 12 discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden, más tarde llamada la Primera Orden, y lo eligieron superior. En 1212 recibió una monja de Asís llamada Clara, en la comunidad franciscana. A través de ella se estableció la Orden de las Damas Pobres, las Clarisas, más tarde, Segunda Orden Franciscana. La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 1223, en una Navidad de la villa italiana de Grecia. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche. En derredor de un pesebre, con la figura del niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. Desde entonces, la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226, cerca de la capilla de la Porciúncula, y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco en Asís. Y ahora que ya estamos en Navidad, pues muchas personas aquí en la Ciudad de México acostumbramos poner nuestros nacimientos, como le llamaban antes nuestros belenes, así le decían, y esa tradición viene de
San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es quien hace la petición para poder representar el nacimiento de Jesús por primera vez. Y esto lo vas a poder observar precisamente en uno de esos grandes óleos. A mí me fascina porque se ve una cueva y se ve la representación por primera vez de este nacimiento de Jesús. Leyenda del nacimiento del niño Jesús. El emperador quiere saber cuántas personas habitan en su país. Para ello, todos deben viajar a la ciudad de origen de su familia. María y José se ponen en camino hacia Belén. Pero es un viaje muy largo y penoso. No hay que temer. La humanidad se alegra, porque hoy ha nacido en Belén el Redentor. Véanlo todos. Yace en un pesebre en pañales. Lo reconocerán. Los pastores parten de inmediato y encuentran a María, a José y al niño en el pesebre. Los magos llegan a Jerusalén y visitan al rey Herodes. La estrella se detiene sobre una casa y ellos sienten gran alegría. José, María y el niño están seguros. Ellos se quedan en Egipto hasta que el rey Herodes muere. Solo después regresan a Nazaret. También otro de los óleos que me gusta mucho es la estigmatización de San Francisco, y esa es increíble. Es un óleo en el que se representa a San Francisco de Asís haciendo oración en el monte Alberna, y cuando se abre el cielo y de él desciende un ángel que tenía 6 alas y le entrega los estigmas. Hay mucho que platicar en torno a esta orden de los franciscanos y todo lo que aportan realmente a la evangelización. De hecho, dicen que los indígenas se identificaban mucho con ellos porque eran gente que, dicen, comían lo que comían los indígenas, vestían como los indígenas y no querían riquezas. Entonces, dentro de esta orden de San Francisco también se crean inclusive escuelas, por ejemplo, San José de los Naturales y también el Hospital de Terceros de San Francisco, que se ubicaba en donde ahora está el actual Palacio de Correos. Es un espacio muy bonito. A mí me gustaría que lo visitaras cuando te des una vuelta por esta calle de Francisco y Madero. Cuando sales de este templo, te voy a invitar a que camines un poquito hacia la Torre Latinoamericana y te vas a encontrar un gran espacio que se llama el Atrio de San Francisco. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Mira, el atrio, por ejemplo, era parte de todo el conjunto de San Francisco. De hecho, pues es una de las áreas que se rescató hace algunos años. Pues ahí se encontraba, pues lo que era la cruz atrial, y estaba rodeada de algunas capillas. La capilla de la Tercera Orden, la capilla de Valvanera, la capilla del Señor de Burgos. Había algunas capillitas que encerraban ese conjunto. Digamos que el atrio era como el patio central de lo que era el templo de San Francisco. Lamentablemente, pues también fue una de las cosas que pues se perdieron en el siglo XIX. Cuando se fraccionó y se vendió todo esto, se empezaron a hacer construcciones pues de casas y bueno, pues otro tipo de edificios que pues nada tenían que ver, y prácticamente esa parte del atrio, bueno, pues desapareció. Cuando vino el terremoto de 1985, pues algunas partes del centro fueron dañadas. Por ejemplo, este tipo de construcciones que se hicieron en el siglo XIX y XX, bueno, fueron gravemente dañadas y se quedaron, bueno, pues un tiempo en estado ruinoso y ya posteriormente fueron demolidos. Fue por eso que se pudo recuperar un poco de lo que es el atrio del convento de San Francisco, y en la actualidad ese lugar pues lo llegan a utilizar para lo que son exposiciones temporales, alguna exposición de arte,
generalmente es lo que uno puede encontrarse en lo que es el antiguo atrio del templo de San Francisco. El atrio de San Francisco es un espacio que se retoma hace cerca de 7 años, se limpia y lo empiezan a utilizar para montar diferentes exposiciones interesantes, muy interesantes. El Día de Muertos se ponen ofrendas, en Navidad se ponen nacimientos, diferente decoración. Entonces es interesante que lo visites porque es lo único que queda del atrio original de San Francisco. Cuando sales de este templo de San Francisco, es obligado, ves la Casa de los Azulejos, pero a un costado hay un templo, el Templo de Expiatorio Nacional. El Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, tienes que visitarlo. Es una belleza. Definitivamente es uno de esos lugares secretos del centro histórico de la Ciudad de México, porque generalmente pasamos y pensamos que está cerrado. Sus puertas siempre están cerradas, pero no quiere decir que no puedas pasar. Lo que pasa es que el acceso es lateral. Entonces, esta iglesia es una belleza, es magnífica. Cuando entras, la decoración te deja impactado, toda la decoración. Ahí se hace, pues, este templo, como es expiatorio nacional, se construye durante la época del Porfiriato y se construye bajo el patrocinio de la esposa, precisamente, de Porfirio Díaz, y lo construyen a la manera europea. Por eso cuando tú entras es magnífica la decoración, todos los muros están pintados completamente y vas a encontrar pues a muchos de los fundadores de diferentes órdenes mendicantes, tanto a nivel internacional como algunas órdenes mexicanas. Entonces yo te invito a que visites este templo expiatorio nacional de San Felipe de Jesús. Vamos a seguir caminando por esta calle de Francisco y Madero a ver qué otros lugares interesantes se encuentran. Definitivamente es un recorrido obligado porque todo queda muy cerca y hay muchas cosas que visitar. Cuando hablamos de esta iglesia de San Francisco, de este convento, a veces pensamos, ¿y qué pasó con esa grandeza de ese lugar? ¿Y qué pasó con todo lo que había? Pues algunas partes todavía se conservan. Te invito a que camines sobre la calle de Francisco y Madero y llegues al cruce de Gante y Francisco y Madero, des vuelta a la derecha. Y en el número 5 de la calle de Gante vas a encontrar el claustro de San Francisco. Actualmente le pertenece a una iglesia metodista. Y entonces pides permiso y puedes pasar y te quedas impresionado con la belleza de este claustro de San Francisco. Es magnífico. Yo fui hace 15 días, ya estaba decorado para Navidad, magnífico, se ve maravilloso y es un espacio bien interesante y siempre te dejan entrar en la calle de Gante número 5. Si regresamos nuevamente a esta calle de San Francisco, vamos a ir descubriendo otros lugares nuevos y muy bonitos dentro del centro histórico de la Ciudad de México, pero de esto vamos a hablar cuando regresemos. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.